¿Cuál es el origen de su familia? Mi padre es oriundo de Marruecos, de la ciudad de Tetuán, y vino a la Argentina cuando tenía 14 años. Y a partir de entonces se radicó aquí. Se casó con mi madre, hija también de marroquíes, pero que ella nació en San Nicolás. Así que yo tengo 100% origen marroquí. ¿Cómo surgió su vocación por la medicina? Dos tíos médicos fueron en alguna medida el estímulo para estudiar medicina. Tanto mi hermano José como yo, ya desde la escuela primaria teníamos la imagen de ser médicos. Y como anécdota interesante, para demostrar la vocación hacia los temas de la medicina o de la biología, siendo alumnos de tercer año del Colegio Florentino Meguino en Mercedes, que fue mi ciudad natal y en la que cursé la escuela primaria y el colegio secundario, se nos ocurrió llevar como trabajo práctico espontáneo el esqueleto de un perro que encontramos muerto en las vías del tren. Lo armamos y lo llevamos. Lo interesante es que cuando cumplimos 50 años de egresados, tuvimos la curiosidad de ver si todavía el esqueleto del perro estaba en el laboratorio del colegio. Y así fue, de modo que estaba ahí como un ejemplo de lo que hacían los alumnos de los años 30. ¿Qué recuerdos guarda de sus comienzos en la carrera? Hay una anécdota interesante que de vez en cuando la recuerdo. En la época que ingresamos a la facultad había examen de ingreso y se corría la bola de que el que no estaba recomendado no podía entrar. Y en esa época vivíamos en Mercedes, a 90 kilómetros de la capital. Y conseguir una recomendación para un profesor universitario era bastante difícil. Pero a mí se me ocurrió entrevistar al cura párroco, que era el padre Ansaldo, que era una especie de admirador mío cuando tocaba el violín en los conciertos que se hacían en el Colegio Nacional. Entonces lo fui a ver y le expliqué la inquietud. Y él recordó que lo conocía al profesor Ameguino, que era uno de los que integraba la mesa, profesor de psiquiatría. Y nos dio una carta para Ameguino. De modo que con las mejores pilchas nos presentamos a verlo a Ameguino con la cartita del padre Ansaldo. Ameguino, que tenía unos ojos brillantes, leyó la carta, nos miró fijamente y nos dijo lo siguiente, lo recuerdo como si fuera hoy. Para este examen estaban todos recomendados menos ustedes dos, así que ahora están todos en igualdad de condiciones. De modo que si no saben les voy a poner un huevo así. Hizo una señal como con un huevo de avestruz. Así ingresamos a la facultad. Felizmente dimos el examen y aprobamos. Estando en segundo año de la facultad, por voluntad personal, decidimos ingresar a un hospital para hacer práctica de laboratorio. Y elegimos el Hospital Ramos Mejía. Fuimos a ver al jefe, que era el profesor Biot. Como era fin de año, nos dijo que volviéramos en marzo. Volvimos en marzo y viendo dos estudiantes jóvenes que realmente habían respondido a la promesa de volver, nos puso a trabajar en el laboratorio con el doctor Insúa, que era un bioquímico que estaba en un sector del laboratorio. Poco tiempo después, el profesor del Valle, jefe de cirugía y profesor de la materia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, lo llama al doctor Insúa, bioquímico, para que se hiciera cargo del laboratorio de su sala, era la sala 11 del Hospital Ramos Mejía. Aceptó el doctor Insúa y nos invitó a que lo acompañáramos. De modo que así ingresamos a la sala de cirugía del profesor del Valle, pero como practicantes de su laboratorio. Y ahí estuvimos 2 años. Cuando llegamos a quinto año, la materia patología quirúrgica la dictaba el profesor Hernando Giodice. Dijimos, cursemos la materia con el doctor Giodice. Y al terminar la materia, al año siguiente, nos propuso que fuéramos colaboradores de su cátedra. Tiempo después, al profesor Giodice lo nombran jefe de servicio. Y él nos propone acompañarlo. Éramos todavía estudiantes. Y teníamos dos opciones, quedarnos en una sala cátedra muy prestigiosa, en un hospital de primera línea como el Hospital Ramos Mejía, pero éramos los últimos del ranking, o ir con el profesor Giodice a un estudiante pero al lado del jefe. Por cierto, optamos por esta segunda opción. Y así nos fuimos con el doctor Giodice al Hospital Pena. Cuando nos recibimos de médico, el profesor Giodice había pasado de ser jefe en el Pena al Argerich y tenía un servicio que tenía 120 camas. Y él me orientó hacia la cirugía reconstructiva. Él me dijo, doctor Benaín, dedíquese a la cirugía plástica y reconstructiva. Y a mi hermano lo orientó en la neurocirugía. Y el 28 de diciembre del año 48, yo tenía 2 años de recibido, hubo un incendio en La Boca, se quemó una familia, llegó a la guardia del Hospital Argerich y como no había nada preparado, ni nadie interesado en atender quemados, fue la frase célebre que me marcó mi vida. Me llamó el profesor Giodice y me dijo, doctor Benaín, ocúpese de los quemados. Y aquí estoy 60 y tantos años después. Es decir, esto me marcó una idea como recomendación. Cuando hay una oportunidad, hay que saber aprovecharla. Pero de ahí viene otra recomendación.
Si la oportunidad no tiene compromiso por parte de quien la acepta, dedicación y persistencia, tampoco funciona. Porque así como a mí me orientó para que atendiera quemados, a los otros 40 médicos del servicio también le dio una orientación a cada uno, pero no fue lo mismo. De modo que, como recomendación a la juventud, si hay una oportunidad, aprovecharla, porque todas las especialidades en medicina son interesantes y muy importantes. Jamás había pasado por mi mente dedicarme al tratamiento de las quemaduras, y sin embargo, gracias a esa oportunidad y en alguna medida que dediqué mi vida profesional al tema, he llegado prácticamente a hacer toda una escuela en Latinoamérica. Usted fue el creador del primer banco de piel y el primer laboratorio de cultivo de piel en nuestro país. Cuando yo iba a cumplir los 65 años, 3 años antes, o sea, en el 81, me pregunté qué hago yo jubilado. Como tenía todavía muchas ideas y sobre todo inquietudes, se me ocurrió que lo mejor para seguir trabajando en el tema era crear una organización no gubernamental. Invité a un grupo de amigos del Rotary Club de Buenos Aires y les planteé la idea de crear una fundación con el propósito de seguir trabajando en pro de los quemados. Aunque no eran médicos, les pareció interesante el tema y me apoyaron. Y ahí, en un libro de actas, firmamos el 26 de octubre del año 81 con el propósito de trabajar en todo lo vinculado a enseñanza, investigación, prevención y asistencia de quemadura, una fundación. Al año siguiente presentamos en sociedad la fundación ya con un programa a corto, mediano y largo plazo en un folleto que se entregó a toda la concurrencia y se hizo en la Bolsa de Comercio. Para mí la más grande satisfacción, hemos cumplido 27 años, es tomar ese folleto donde estaba todo lo que queríamos hacer a corto, mediano y largo plazo y está todo cumplido. Y entre los objetivos estaba la creación del Banco de Piel, que se concretó el año 91. Fue el primer banco de piel autorizado por el INCUCAI en la Argentina. Y al Banco de Piel sucedió otro importante aporte de nuestra fundación, que se concretó el año 92, que fue el laboratorio para cultivo de piel. Y esto también tiene una historia. Un año antes me habían invitado o solicitado mi aporte profesional en consulta para ver un obrero gravemente quemado en la ciudad de Rosario. En un frigorífico cayó en una cuba de agua hirviendo y se quemó prácticamente el 80% del cuerpo. En ese entonces no había banco de piel y menos cultivo en la Argentina. Y yo le dije al representante de la firma que las únicas dos opciones para salvarle la vida era poder contar con esos dos recursos que todavía el país no los tenía. Una empresa con un gran sentido de solidaridad me dio carta blanca para utilizar todos los recursos que yo creyera necesario. Por lo tanto, regresé de Rosario, tomé el teléfono y llamé a Boston, donde ya desde el año 75 Green había logrado cultivar la piel. Y les pregunté si ellos podían hacer un cultivo de piel de un paciente argentino. Dijeron que sí, pero pusieron como condición que teníamos que ir allá a ver el procedimiento y luego aceptar que viniera un equipo americano a acompañarnos en la colocación porque era la primera vez que se hacía el país. Aceptamos, se cultivó la piel, se la aplicamos al paciente y salvó la vida. Por eso le costó a la empresa una suma muy importante. Y yo me pregunté, si mañana hay otro paciente igual y no hay una empresa que pueda aportar esa suma, ¿qué pasa? Y entonces planteé el programa de la fundación de crear nuestro propio laboratorio. Felizmente logramos una donación muy importante de $100.000 de la Fundación Renault y con ese dinero compramos los insumos, adecuamos la planta física, mandamos un técnico a capacitarse en Estados Unidos y en el año 1992 ya inauguramos el laboratorio que hasta el día de hoy sigue funcionando y fue el primero en el país. Para poder salvarle la vida a un paciente que sufre de quemaduras agudas, es indispensable contar con los recursos del banco de piel y el laboratorio de cultivo. La técnica de cultivo de piel, siguiendo la técnica de Green, tarda un mes. Por lo tanto, es fundamental hoy día